Bueno, buenas tardes. Como nos ha venido el diluvio universal, pues nos hemos reducido a la mitad del arca de Noé. Algunos irá llegando y otros llegarán como siempre, pues cuando ya está todo el pescado vendido. Pues yo en realidad tenía que dar las gracias por venir a nuestros amigos Isa y Ángel, Ángel e Isa, y de paz, pues se la doy, ¿no? Ya sabéis, debería presentar la enredadera también, pero creo que todos ya la conocéis, espacio autogestionado, que se llena cuando no llueve y no sabes por qué en una semana tienes 4 programaciones distintas y se amontonan y todo eso. Solo deciros que es un espacio abierto, que bienvenidas, que bienvenidos, y como en los cines de pueblo, que digo yo siempre, mi marca personal, cuando todo termina, visite nuestro ambigú, que es lo que nos da la vida y lo que nos da aquí el asunto. Este libro, pues, llevamos como 3 meses esperando presentarlo y estamos encantados de que esté aquí. Y un poco más, va a conducir un poco el asunto Ángel, parece. Sí, muchas gracias. Y os agradecemos muchísimo que vengáis, Isa, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, a vosotras, por la invitación. Y nada, yo me voy a echar a un ladito con mi vinito y ¿qué comen las que mal comen? A ver, ¿qué nos cuentan? Aquí os aviso, hay mucho agroecológico y mucho de todo, y habrá preguntas después. Esperamos que sí, que sea un diálogo más que no una... Y hay uno ahí atrás que ha venido hasta con dudas. Venga, bienvenidas. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias siempre, placer enormísimo. Primero venir con Isa, que es una amiga y activista querida y admirada, con la que me encanta venir compartiendo conversaciones. Podríamos hacer el París-Dakar y estar hablando de cuestiones de agroecología y de cómo reinventar el mundo, o sea que es un placer. Y otro placer es llegar aquí y estar entre amigas y amigos en un espacio oasis absolutamente necesario, que podríamos decir, la enredadera es el lugar en el que se da respuesta a eso de qué piensa la gente que quiere pensar algo. Entonces, la enredadera es un poco este espacio. Y gracias, Isa, por pegarte también la pantilla de estar ahora por Extremadura. Y lo conducimos un poco como entrevista, pero tú también pues sigues, adelante. Yo, como veo también algunas cosillas que pueden interesar al personal, pues también te voy comentando, ¿no? Pero hay un foco muy definido, muy singular, que ya va a poner en medio de esta barbarie quiénes están cayendo, qué personas están ya caídas en el abismo de las no personas, ahora explicará, y qué consecuencias tiene para esas consideradas no personas temas como la alimentación, situados en un contexto de hecatombe, ¿no? La casa se cae, pero no se cae igual sobre todas las personas, ni en todos los territorios, y depende de algunas variables. De eso nos va a hablar, y de eso va el libro también, del cual yo quería, digamos, 2 preguntas así para empezar. ¿Cómo se construye el libro? Que creo que es una cuestión interesante, la construcción del libro. Y otra segunda, hablas aquí de comer, pero esto no es un problema tan singular, es un problema más global. Y la pregunta es, ¿comemos o nos alimentamos? Entonces empiezas por la que quieras. Bueno, pues empiezo por el principio. Bueno, primero también dar muchas gracias por la invitación, por organizarlo, por todos los esfuerzos alrededor de que haya acontecido este momento. O sea que muchas gracias a todos por haber hecho esto posible también. Y bueno, un gusto también el que al final, bueno, pues se haya organizado así, porque bueno, es como muy fácil, ¿no? Sí, bueno, es importante para nosotras cuando hablamos del libro, es tan importante hablar del contenido como del proceso, ¿no? Porque, o sea, esto al final no es, o sea, aunque aparecemos varias personas en la portada, ¿no? Porque esas personas, más que escribir el libro, lo que hemos hecho es facilitar un proceso, ¿no? Somos parte de la Coordinación Baladre. La Coordinación Baladre es una coordinación que cumple este año 40 años. Es una coordinación de grupos por todo el Estado y personas también que luchan contra la exclusión social, ¿no? Desde los barrios y con la gente pues, que está
bueno, que se habla mucho del colapso en estos días y bueno, Baladre dice que, pues, que hay mucha gente que colapsó ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, se ha escrito algún texto, ¿no?, en este libro, pero en otros, que se llama Bienvenidas al colapso, ¿no?, durante la pandemia. Entonces, bueno, en la Coordinación Baladre hace ya muchos años pues, que se empieza a trabajar desde ahí y siempre desde una visión de la construcción comunitaria, desde eso, pues desde el construir colectivamente, desde los barrios, desde los pueblos, desde la gente eso, pues que está en lo que llamamos las periferias, ¿no? Y bueno, allá por el 2015-16, pues algunas que estábamos enredadas en Redes por la Soberanía Alimentaria y también en la Coordinación Baladre, claro, pues nos empieza a remover un poco esto de que, claro, vemos pues, que los grupos de consumo, por ejemplo, ¿no?, por llamar, las redes de agricultura sostenida por la comunidad, que es un poco en lo que yo, por ejemplo, personalmente más estoy, pues están creciendo, ¿no?, cada vez hay más, pero vemos quiénes están ahí y quiénes no están, ¿no? O sea que de alguna manera no dejan de tener ciertos sesgos también esas iniciativas, ¿no? Y entonces nos preguntamos por qué, o sea, si el por qué es porque realmente no es accesible, tanto no solo monetariamente, sino por dónde se junta la gente, por cómo se junta la gente, o sea, la accesibilidad entendida desde una mirada amplia y también si realmente, bueno, personas que están en la periferia se pueden sentir invitadas a ese tipo de iniciativas o qué tiene que pasar para que lleguen ahí. Y a eso se suma también, o sea, eso es como una de las cosas ahí que nos remueve algunas, y luego también nos empieza a remover muy mucho que después de la crisis de 2009-2010, bueno, por un lado somos conscientes de que, bueno, como que parece que hubo un momento de repunte de la crisis, que la gente lo pasó mal, y ahí lo que se visibilizó más fueron los desahucios, que es verdad que fue la parte muy visible, pero claro, lo alimentario está también por ahí, ¿no? Y la gente, bueno, ¿qué está comiendo? En pocos años se pasó de que las recogidas de alimentos de las grandes superficies fueran para otro continente a que fuera para nuestras vecinas, ¿no? O sea, eso ha pasado en relativamente muy pocos años y, no sé, o sea, no ha habido, o sea, como que se ha normalizado, ¿no?, todo eso. Y luego además las respuestas que se estaban dando, tanto desde lo institucional como también desde la buena voluntad muchas veces, pues nos parecía que estaban muy lejanas, ¿no?, a los discursos de soberanía alimentaria o agroecología que manejamos, ¿no?, desde los propios bancos de alimentos hasta los comedores sociales o incluso, pues, por ejemplo, yo vengo del País Vasco y en el País Vasco 2015-2016 se empezaron a poner neveras en la calle para que la gente dejara, pues la gente de los bares o pues quien quisiera, ¿no?, dejara allí comida, ¿no?, y quien necesitara pues fuese a la nevera, ¿no? Claro, una de las cosas que pasaba es que según ponían la nevera, al rato Coca-Cola ya habían rellenado media nevera, por ejemplo, ¿no? O también la pregunta era, bueno, lo que hay ahí dentro, ¿hasta qué punto es nutritivo, ¿no? O sea, ¿eso qué aporta a alguien que a lo mejor solo va a comer lo que encuentra dentro de esa nevera, ¿no? O sea, dentro que es gente que está en unas situaciones ya precarias, si eso es lo que te vas a comer, ¿no? Y ahí empezamos como a hacer la diferenciación un poco, y que ahí entro en la segunda pregunta que hacía Ángel. Bueno, yo en realidad esta diferencia la aprendí en un viaje que hice con una persona que se dedica a la medicina, que me dijo, no es lo mismo alimento que producto comestible, ¿no? Y es algo que yo ya, o sea, que lo teníamos, pero como que me dio las palabras, ¿no? O sea, la diferencia entre qué es alimento y qué es producto comestible. O sea, que algo sea comestible y que sea legal, que esté en las estanterías de un supermercado, no es lo mismo que sea alimento, que sea nutritivo y que tenga unas condiciones, ¿no?, para que tu cuerpo se proteja, ¿no?, que es para lo que se supone que nos alimentamos, ¿no? Entonces ahí es donde hacemos esa diferenciación que tú comentabas, ¿no? O sea, Y esa diferenciación también puedo explicar, si tú hablas en un contexto, al igual que dices que hemos pasado en un breve 5 o 6 años de, digamos, tener que apoyar a las vecinas de acá, ese paso de lo comestible sustituir lo alimentario, ¿es también reciente o es algo que viene...? Bueno, yo creo, ahí lo contamos un poco en la primera parte del libro, ¿no?, que
lo he dicho, tiene como dos partes, tiene tres en realidad, porque en la segunda edición hay una tercera de iniciativas, ¿no? Pero en la primera parte de Miradas sí que hablamos de cómo ha sido ese paso, ¿no? Durante el siglo XX, sobre todo, ¿no? A partir de que cambia la forma de producir, bueno, se da la urbanización, ¿no? La gente se va del campo a la ciudad, a la vez hay una industrialización y una mecanización de los campos, ¿no? Y entramos en un modelo revolución verde, bueno, mucha gente sabe sobre lo que estoy hablando, o sea, revolución verde, más monocultivo, ¿no? Y más abandonar lo tradicional para meternos en el modelo desarrollista, ¿no? Y ese modelo de producción va acompañado de un modelo de consumo también, ¿no? O sea, lo que se empieza a dar o sea, la construcción social que acompaña eso es priorizar lo urbano, lo que viene de fuera, lo que está dentro de ese modelo desarrollista frente a lo que se comía en el potaje, ¿no? O sea, entonces, y luego también la propia gente que se marcha del campo a la ciudad, y esto, la gente con la que hablamos y yo misma en mi casa, ¿no? Te dicen que, claro, que no solo era vivir en otro lugar, sino parecer de ese lugar, ¿no? Y eso hace que cada vez te alejes más del lugar de donde vienes, ¿no? Tanto en la propia apariencia, ¿no? O sea, el ser lo más alejada posible, esto lo dice mi madre muchas veces, dice, yo es que tenía que estar lo más alejada posible de parecer aldeana, ¿no? Y eso incluye lo que compraba, lo que comía, o sea, yo tenía que, o sea, esa integración viene acompañada también de un cambio de hábitos que en muchos casos lo sienten como mi madre dice que aprendió a comer, ¿no? Porque pues, en casa comía 4 cosas y de repente descubrió otros mundos, pero claro, eso, a lo largo de eso que en un primer momento podía ser, incluso nutricionalmente, podía ser positivo, con el tiempo el modelo de globalización nos ha llevado a todo lo contrario. Que también viene, aquí también hay hortelanos, no sé, algún hortelano también, dice Lola Raigón, dice, en términos de vitaminas una manzana tiene un 70% menos de las propiedades que podía tener antes, ¿no? De los 50 hacia acá, cada 10 años, estamos viendo cómo las propiedades organolépticas, ¿no? O sea, como que sería un poco un cambio en los imaginarios y el comer, pero también como que lo que producimos ahora tampoco tiene esas calidades, ¿no? Claro, porque lo que se ha hecho también es que, o sea, ese proceso lo que ha hecho es separar cada vez más a las personas de la naturaleza, ¿no? Entonces, y a la naturaleza incluso de su propia, pues la redundancia de su propia naturaleza, ¿no? Cada vez se ha artificializado más y en el centro ya no se ponen las necesidades de los cuerpos o de las personas, se pone el alimentar intereses y negocio, ¿no? Y lo que interesa es alimentar un mercado globalizado para el que hay que producir mucho, homogéneo, y eso no es lo que sale de manera natural, ¿no? Entonces hay que artificializar, hay que fertilizar de una determinada manera, fertilizar de esa determinada manera, aparte de erosionar la tierra, hace que los contenidos de nutrientes y demás en lo que comemos, pues claro, disminuyan, ¿no? Entonces, claro, cada vez es más comestible y menos alimento, ¿no? Y paradójicamente, que tú lo has señalado por ahí, siempre aparecen los superalimentos. Claro, porque lo que construye esto también es que la horquilla no sé cómo decir, la horquilla de calidad que vemos como normal cada vez es más pequeña, ¿no? O sea, cada vez normalizamos más comer regular, voy a decir, o sea, la gente que tenemos recursos comer regular, o incluso comer comida chatarra, ¿no? De ultraprocesada, de gran superficie y tal, nos parece lo normal, y eso consigue que luego nos vendan lo que debería ser lo habitual y lo normal como superalimento, ¿no? O sea, como que sea lo excepcional. Entonces, igual que pasa con lo ecológico, ¿no? O sea, resulta que la producción ecológica que cuida la tierra, que cuida a las personas, que cuida el medio ambiente, debería ser la normal, lo raro debería ser lo otro, ¿no? Y se ha cambiado, ¿no? Ese imaginario. Y si esto ocurre a nivel mundial, lo que planteáis en el libro también, la investigación pone de relieve que esos abismos que antes eran lejanos, es decir, había que alimentar a los subalimentados, ¿no? A los subdesarrollados, que en realidad eran los empobrecidos, esas fronteras se van desplazando, se instalan en barrios, se instalan se empiezan a crear esas fronteras aquí. ¿Qué ocurre con esas fronteras aquí? ¿Qué ocurre con esas personas?
Claro, aquí es Con las que... que mal comen, que es de las que hablamos. Claro, que es de las que hablamos en el libro. Pues es que con las que mal comen pasa que ahí intersecciona el modelo agroindustrial del que hablamos, ¿no? Que se nos atraviesa a todas, intersecciona con que cuando tú entras en ese bucle de la exclusión social pasas a ser no persona, o sea, ya no se te ve como una persona de pleno derecho, y entonces ya, si ya en el común, voy a decir, lo del derecho a la alimentación y nutrición, ya lo vemos de lejos y estamos entrando en esos bucles de producto comestible, claro, pues cuando tú ya estás, se trabaja con esas no personas, ¿no? A las que se les trata de manera asistencial y no como personas de derecho, pues claro, ¿qué les das? Pues lo que sobra de esto. O sea, es que si el común ya come regular, pues si le das lo que sobra, ¿no? Lo que va a esas neveras, lo que sobra, lo que tal, es que no se mira en absoluto la calidad ahí, ¿no? Se mira llenar estómagos como sea, ¿no? Porque cómo funcionan estos, por ejemplo, los comedores, o habláis también de prisiones, habláis también de estos no lugares, ¿no? Las no personas están en los no lugares. En los no lugares. Eso lo dicen los compas de Salamanca, además. Sí, claro, porque ahí hay hay como diferentes respuestas, ¿no? Una es el propio Banco de Alimentos, que es una fundación que responde a los intereses de las grandes corporaciones y de la gran distribución, y que además la subvencionamos con dinero público, o sea, porque lo que va al Banco de Alimentos se licita, o sea, con dinero público, pero claro, las licitaciones, por ejemplo, dicen que tú para ser proveedor del Banco de Alimentos tienes que poder abastecer a las 17 comunidades autónomas. Con lo cual, bueno, pues claro, ¿quién puede optar a eso, no? O sea, es que ya no puede optar el paisano o la paisana, así como para la licitación grande, quiero decir, ¿no? La que se saca desde los gobiernos estatales y que viene de fondos europeos complementados con fondos del Estado español, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bancos de alimentos, pues claro, lo que reparten es comida no perecedera, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora en un minuto vamos a poner un audio con este tema, ¿no? En el que habla, o sea, porque me apetecía, o sea, y nos gusta poner ese audio para que no seamos solo nosotras, ¿no? Que sí que hay personas de las que aparecemos en el titular que han sido usuarias de los bancos de alimentos y hablan en primera persona, no es mi caso, por suerte para mí, pero tenemos un audio de una mujer que recibe, ¿no? Esos productos, ¿no? Y claro, es producto no perecedero, y bueno, igual, si podéis poner ahora el audio y así luego ya seguimos. Ella le habla a una persona de Cáritas. Siempre he pensado que lo más importante son las personas. No hay sentimiento más perturbador que no sentirse persona, con toda la dignidad que eso implica. Cuando no eres autosuficiente porque las circunstancias adversas no te lo permiten y no puedes abastecerte ni a ti ni a tu familia en las necesidades más básicas como son los alimentos, te sientes poquita cosa y te vas haciendo más pequeño cuando recurres a ciertas ayudas. Quiero decirte, Sonsoles, que la mayoría de mis conocidas y amigas que reciben esta cesta, que más que comida está llena de buenas intenciones, pensamos que nos hacen un flaco favor, pero no lo decimos de voz en cuello, no queremos ofender. Por eso lo comentamos bajito, con esa voz apagada y avergonzada que tiene el que pide. La realidad, amiga mía, es que en esa cesta no hay nada que me pueda servir en el momento para prepararme una buena comida. Me faltan los ajos, las cebollas y las zanahorias para dar alegría al plato. Mi nevera sigue vacía. Nada de lo que viene en la cesta solidaria puedo meter en ella. Un yogur es un lujo en tiempos de coronavirus. Pedirte silencia y te hace opaco. Tal vez por eso los que están llenos de buenas intenciones no te ven como ellos, no ven que eres persona. Es surrealista que en pleno siglo XXI, en un país extraordinario como este, aún hayamos personas que necesitamos que alguien nos ayude, nos llene una cesta con lo que ellos consideran que necesitamos y fin.
Yo creo que, o sea, es crudo, ¿eh? O sea, ella, Sonsoles es la persona de Cáritas con la que ella se suele relacionar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, ¿no? O sea, ¿quién decide lo que comen, ¿no? Además, normalmente lo que reciben, o sea, no está adecuado ni a diferentes culturas, ni a, o sea, quiero decir, y desde luego no tiene una perspectiva nutricional de ninguna manera, ¿no? O sea, bueno, ayer estaba en otro sitio, contaba la anécdota, pero es que es algo que nos contaban, o sea, que claro, que además te dan el pack completo, ¿no? No puedes decir quiero esto o no quiero esto. Por ejemplo, en las despensas solidarias, que es otra iniciativa diferente, pues ahí sí, ¿no? Ahí suele haber productos y la gente puede, bueno, dentro de que siguen siendo normalmente de grandes superficies y demás, pero la gente puede como elegir un poco más, ¿no? Pero en los bancos de alimentos es como el pack. Y entonces, bueno, contaba una compañera, ¿no? Que conocía a una mujer también que recibía esos productos y, bueno, ahí van las galletas, la fruta es la macedonia esta con un montón de azúcar y tal. Y entonces había una mujer pues, que lo de las galletas, pues no, o sea, ella prefería tener pan para desayunar y no comer las galletas. Entonces, claro, no iba a tirar comida, o sea, era como... Y entonces, pues fue acumulando las galletas en su casa y un día pues la llamó muy preocupada porque iba a venir la trabajadora social a su casa y ella tenía un aparello de galletas, ¿no? Y que tenía que sacar las galletas de allí, ¿no? O sea, que se dan luego estas cosas muy locas que de alguna dirá, joder, encima, ¿no? O sea, pues está pasando hambre. Pues no, o sea, es que no se trata de comer cualquier cosa, ¿no? La gente tiene criterio, la gente no tiene por qué dejar de tener criterio porque no tenga recursos. O sea, que sabe lo que es estar bien alimentada, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes iniciativas que las describimos un poco en el libro y también tienen un sesgo de género también, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, cómo los comedores sociales son claramente un espacio masculinizado, entre otras cosas porque normalmente no está permitida la entrada a menores, entonces las mujeres, si tienen criaturas, pues no pueden ir al comedor social y normalmente son ellas las que hacen los cuidados, entonces las filas y las colas de alimentos suelen ser más de mujeres, ¿no? En ese sentido. Y este es un poco el panorama. Entonces, claro, están como no personas, ¿no? Lo que dice, o sea, nos volvemos pequeñitas, otros deciden por nosotras y entran en un bucle que, como ellas mismas nos decían, pues, claro, lo primero, cuando tú entras en el bucle de la exclusión social, lo primero que vas a dejar de hacer es comer bien. Porque tú no puedes negociar el alquiler, si tú quieres que te echen, no puedes negociar la luz, no puedes negociar, o sea, lo primero que haces es dejar de comer bien y de sostener el cuerpo, ¿no? Y en toda esta situación llega lo que tú definirías como el examen sorpresa, la COVID-19, donde se tensiona la sociedad. ¿Y qué ocurre? Con las que mal comen y con la alimentación en general. Claro, a nosotras además nos pilló, claro, nosotras empezamos el proceso del libro en el 2017, o sea, el proceso del libro quiere decir que los encuentros que tenemos, normalmente en Baladre tenemos 2 encuentros al año, y entonces lo que hicimos fue que en esos encuentros dejábamos un espacio para con la gente que viene de esos barrios y que pasa con estas situaciones, reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre cómo comemos, cómo nos gustaría comer, ¿no? Nosotras siempre hablamos desde la perspectiva de las rentas básicas, ¿no? De la renta básica de las iguales es como un pilar bastante central en nuestro trabajo. Y entonces la pregunta era, si tuviéramos la opción de tener esa renta básica de las iguales, ¿cómo organizaríamos de manera colectiva nuestra alimentación, ¿no? O sea, ¿qué querríamos? ¿Cómo lo haríamos? Y entonces lo hacíamos pues con la gente, pues eso, o sea, la gente de los barrios. Entonces esto empezamos en 2017 y en 2019 terminamos como de hacer ese proceso de talleres y de recoger la información y estábamos pues empezando a escribirlo y bueno, con lo de miradas hecho y terminando como de ponerlo en orden en el 2020 y de repente llegó esto, ¿no? O sea, llegó el COVID y entonces claro, era como, por un lado, la gente que había participado en el proceso de tenéis que sacarlo ya, o sea, porque este texto está pensado para que la gente luego lo trabaje en sus colectivos, ¿no? No es así solo entre comillas, sacar un libro. Y entonces la gente decía, ya, y nosotras también decíamos, si en algún momento era pertinente de hablar de esto, era esto, ¿no? Y claro,
lo que se vio con la COVID fue todavía esto más tensionado, ¿no? Más polarizado. Lo primero que se vio, por ejemplo, en las grandes ciudades, que fue una cosa bastante potente, bueno, Madrid así fue como el símbolo de muchas cosas, ¿no? Una de ellas, ¿qué pasó con los comedores escolares, por ejemplo, ¿no? El tema telepizza, sándwiches de rodilla y todas estas cosas, pues representa muy bien lo del alimento comestible y el alimento, ¿no? O sea, producto comestible o alimento, pues me da igual, que les llegue algo, ¿no? O sea, pues a la pizza para todas las criaturas, ahí 5 días a la semana, ¿no? Pues, por ejemplo. Y luego también en el tema de las colas del hambre, ¿no? O sea, las colas del hambre se multiplican y se multiplican también por varias razones, ¿no? Una razón es, bueno, pues obviamente porque hay una crisis, gente se queda en la calle, bueno, toda la economía informal se va a la porra también, ¿no? O sea, con esto de los confinamientos y demás. Y también empieza a emerger un hambre de esas colapsadas que ya estaba ahí y que hasta ese momento sostenían las abuelas, sostenían las mayores, o sea, la gente que dejaba a sus criaturas con la abuela o recogía los tuppers de las abuelas que a lo mejor vivían en otro barrio y demás, pues ahora de repente esa vía de sostenimiento se caía y encima las abuelas eran una población de riesgo, entonces no ibas a ir a casa de la abuela a que te cocinara la comida de la semana, ¿no? Entonces el mundo abuela se cae y entonces también las colas crecen, porque la gente tiene que sacar comida de alguna parte, ¿no? Eso ya estaba ahí, simplemente con esto, claro, se mueven los factores un poco, ¿no? Entonces, claro, y luego también se hace más polarizado el modelo alimentario que tenemos, ¿no? O sea, se habla de la esencialidad, ¿no? Se habla de que lo alimentario es esencial, pero en este modelo tan loco que tenemos, ¿no? El sistema es capaz de decir que la alimentación es esencial a la vez que no ve esenciales a las personas que nos alimentan, ¿no? Y entonces cierra los mercados campesinos, nos manda a todos en fila a las grandes superficies, ¿no? En vez de a los mercados al aire libre y demás, no deja acceder a los huertos de autoconsumo, que son muy importantes para la gente que mal come, en muchos casos, o sea, o gente jubilada que tiene pocos recursos, entonces se ve muy claramente qué es lo que se premia en el sistema y qué no, ¿no? Y luego también ahí hay un desborde de los propios servicios sociales y se empiezan a generar pues, espacios que ya venían en muchos casos generados de antes, pero empiezan a generarse los grupos de apoyo y también iniciativas de solidaridad, ¿no? De darnos cuenta de que, bueno, de que esto sucede, ¿no? Vamos a ir un poco también ahora entrando en las alternativas, ¿no? Sí. De lo micro de las Malcomen, porque sostener la vida en esas circunstancias es difícil. Sin embargo, hay otras respuestas. ¿Y cuáles serían esas respuestas y por dónde irían esas respuestas? Sí, bueno, nosotras hablamos sobre todo desde la perspectiva que es desde el paraguas que nosotras nos agarramos un poco, que es el de la agricultura sostenida por la comunidad, ¿no? Que se puede traducir en múltiples formas, ¿no? Bueno, nosotras hablamos ya de la alimentación sostenida por la comunidad, ¿no? Que la hemos rebautizado. Porque digamos que la agricultura sostenida por la comunidad, cuando nace, ¿no? Nace como una manera de la gente que come, o sea, que nace como una manera de sostener a quien produce alimentos, ¿no? O sea, lo que se pone como la parte, el eslabón débil, se entiende que es quien produce, y el grupo, ¿no? Que recibe sus cestas, su alimento y demás, pues paga una cuota o, ¿no? Sostiene a la persona que produce. Pero esto a partir de la crisis de 2010 y así, bueno, a nivel europeo y también en el Estado, ¿no? Claro, nos empezamos a dar cuenta de que de repente hay gente que está en los grupos y que igual no puede pagar la cesta. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, entonces ya igual no hay que sostener solo a quien produce, igual tenemos que pensar cómo nos sostenemos entre todas, ¿no? Entonces empezamos a hablar de alimentación sostenida por la comunidad, es decir, cuántas personas somos en el grupo, qué alimentos necesitamos, cómo sostenemos eso para que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Y esto que se venía trabajando de una manera un poco más aislada a lo mejor antes de la pandemia, durante la pandemia se empiezan a poner en práctica cosas que ya sabíamos que existían, ¿no? Que ya habíamos aprendido de encuentros varios que nos contaban por ahí, y se empieza pues desde o sea, y de hecho en el libro luego en la segunda edición que es esta se incluyen algunas
esas iniciativas, ¿no? Pues desde gente que amadrina cestas, ¿no? O sea, que alguien que puede pagar la suya y la de otra, pues paga la suya y la de otra, ¿no? Por ejemplo, las compas de Xàtiva han puesto en marcha un sistema de ese tipo, ¿no? Tienen un grupo de agricultura sostenida por la comunidad y ellas lo que hicieron, bueno, lo primero que hicieron en la pandemia, repartieron la primera edición del libro al grupo y del grupo salió luego el decir, jo, pues igual hay que empezar a pensar cómo le damos una vuelta a esto. Y justo al lado tienen un comedor social que llevan un colectivo de monjas con el que tienen relación, entonces ellas, digamos que tienen el sistema como de amadrinamiento de cestas y luego las monjas identifican, ¿no?, a quién se puede repartir. Y también es importante identificarlo porque no todo el mundo luego tiene, porque la pobreza alimentaria y la pobreza energética van muy de la mano, entonces sí que hablamos de tener alimentos frescos, de poder cocinar, pero luego a veces no puedes cocinar porque no tienes recursos tampoco para... Y ahí, por ejemplo, las iniciativas de las cocinas comunitarias son iniciativas muy interesantes, ¿no? O sea, que algunas han salido de manera más organizada, otras de manera un poco más informal. Las ollas se han instaurado, pues por ejemplo en Zaragoza, pues en un centro social, pues hacían la olla, ¿no? Y la gente iba a comer, o sea, muy mirando a las compas del otro lado del charco, ¿no? Que es donde las ollas siempre han sido como más, algo más normal, aquí eso no lo teníamos tanto. Entonces, bueno, pues han ido saliendo como diferentes formas, ¿no? Comunitarias, de entender la alimentación como un derecho, ¿no? Y de ponerlo en el centro. Y también se ha visto como la institución no ha sido capaz, salvo contadas excepciones, ¿no?, de responder a esto, ¿no? Pero sí ha habido algunos casos, por ejemplo, que te podría decir, de hacer las cosas de otra manera, ¿no? En la hora de... Sí, bueno, ahí por ejemplo, bueno, ya venía desde la pandemia en Córdoba, ¿no?, que se venía hablando desde el Banco de Alimentos de Córdoba, se vincula con las productoras agroecológicas de la zona, ¿no?, y meten el producto fresco, quiere decir que hay, bueno, pues son iniciativas interesantes, ¿no? Luego, por ejemplo, el tema de, el caso que me gusta así como contar es el de Baleares, ¿no? Porque, o sea, digamos que en Baleares, cuando se cierra la hostelería, el sector de la producción se queda con un montón de excedente, ¿no? Además excedente de mucha calidad, porque era que llevan a los restaurantes y demás, ¿no? Y entonces desde el área de agricultura, pues se ve cuáles son los mimbres legales para que eso que no se va a sacar por la hostelería, pues llegue a quien lo necesita, ¿no? Y entonces se vehiculiza para ayudar a personas con menos recursos, ¿no? Y curiosamente, lo primero una de las cosas que sucede es que las trabajadoras sociales protestan, ¿no? Porque están repartiendo cordero a gente pobre, ¿no? Entonces, que no les parece, ¿no? O sea, están comiendo mejor que ellas, ¿no? Entonces ahí te da, esto lo cuenta una persona de la institución, no es que lo haya visto yo. Entonces claro, ahí ves dónde estamos situando a las personas, ¿no? O sea, que en ese asistencialismo y el no entenderlo como un derecho, ¿no? Ayer teníamos a una trabajadora social que nos decía, nosotras al revés, no sé qué, bueno, pues habrá excepciones, pero es verdad que además en Baladre tenemos mucha gente que pasa por servicios sociales y lo vive todos los días, ¿no? O sea, que eres la no persona, o sea, es así, eres un número y toma tarjetas, ¿no? O sea, que... Y luego eso, pues el tema incluso de los micropoderes, ¿no? O sea, cuando la forma en la que te llega esa ayuda alimentaria institucionalizada es muchas veces, en Vitoria, por ejemplo, es la tarjetita para que vayas a la gran superficie, resulta que las cajeras se convierten en policías, ¿no? Y si te ven coger una chuchería o te ven coger algo que no les parece, ¿no? Pues no te das con la mirada o directamente el comentario, ¿no? O sea, como si encima de no tener recursos, tú encima tienes que dar ejemplo de lo que es alimentarse bien, pues podrás alimentarte como te dé la gana, ¿no? Porque luego además, otra de las cuestiones que suceden cuando hablamos con la gente con menos recursos es también lo difícil que es salir a veces de los círculos de comida chatarra con marca, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, gente que va al Burger King con sus criaturas porque es barato, ¿no? Dice, claro, le dices, no, pero ¿cómo vas a ir al Burger King? ¿No? O sea, te sale decirle, pues ¿cómo vas a ir al Burger King? ¿No? Si encima
que sea, y te dicen, ya, pero es que llevar a mi hijo, a mi hija al Burger King la integra, ¿no? O sea, porque va a la misma cutre hamburguesería que van las compas de clase, ¿no? Y eso me lo puedo permitir. Entonces es un elemento integrador. Igual que las chuches o igual que... O sea, porque las marcas integran en esta sociedad. O sea, ese es el fenómeno bajo el que estamos también, ¿no? De las marcas. Entonces, claro, salir de ahí también es complicado. O sea, no, es que no solo no tengo recursos, sino que encima soy la rarita que como bien no voy al Burger King, ¿sabes? O sea, que es que, claro, o sea, son círculos súper difíciles de romper, ¿no? Ahí ha situado toda la realidad de esa corriente, la cultura de la comida chatarra, que no es una cultura solo porque hay un hardware, ¿no? Cómo se produce, cómo se distribuye, cómo llega, y eso no les afecta solamente a las que mal comen, ¿no? Has hablado de ejemplos concretos también y de prácticas, menos de políticas públicas, más otras que pasan por reconocerse como personas, colectividad. Y ahí podemos extraer algún aprendizaje también para, en nuestra sociedad, nosotras mismas aquí que estamos, cómo luchar contra esa cultura de la comida chatarra, cómo poner en práctica otros sistemas agroalimentarios más saludables para quien produce y para quien come. Sí, de hecho yo creo que si lo veis es una cosa súper simple, pero súper simple. De esos talleres se saca la propuesta, ¿no? Y sacamos, bueno, no lo voy a encontrar, porque no lo he traído marcado, que yo soy así, de lista. Bueno, da igual. Sacamos un esquema que es súper sencillo. ¿Dónde está? Si solo hay uno, o sea, es que no es... Bueno, da igual. Aquí, que ya veis, o sea, es qué no queremos y qué sí queremos, ¿vale? O sea, y si ves lo que queremos, es aplicable a las personas o sea, a las de menos recursos y a las de más recursos. Igual a lo mejor lo de... No, en el que queremos, a ver qué queremos, colectivo, que sea desde una perspectiva feminista, que además de comer bien y demás, que no nos dejemos en la incidencia y la denuncia, herramientas para la transición, los cuidados, la autogestión, agroecología, ruptura de la polaridad, medio rural y medio urbano, empoderamiento y, bueno, en nuestro caso, la renta básica de las iguales, que es el modelo que defendemos. O sea, creo que cualquiera, o sea, que esto es la base para ellas y para cualquiera de las que estamos aquí. Quiero decir que no estamos diciendo algo solo para unas pocas, ¿no? O sea, no se está pensando en generar... Y de hecho, una de las cosas interesantes era, en uno de los talleres que hicimos, era eso, ¿no? Si tuviésemos todos los recursos suficientes para organizarnos como quisiéramos, ¿cómo organizaríamos nuestra alimentación, ¿no? Y muchas de las cosas que salieron... se hicieron lo del taller y tal, ¿no? Y las propuestas que salían, la primera reflexión que le salió a alguien fue, es que la mayoría de las cosas que están ahí ya las podemos hacer. O sea, no las estamos haciendo, pero ya las podríamos hacer, ¿no? O sea, no necesitamos, ¿no? Entonces, es darnos cuenta de que no están tan lejos. Ahí, ¿el reto cuál es? El que exista comunidad. O sea, el que existan los lazos, el que nos relacionemos, el que realmente haya comunidad, ¿no? Lo que pasa es que la gente que está colapsada es como mucho más consciente de que solo sobrevive gracias a eso, porque ya ha descartado que el sistema la mire siquiera, ¿no? O sea, ya sabe que no es algo, o sea, ya sabe que está absolutamente fuera, entonces o se junta con otras o sabe que lo tiene complicado, ¿no? Vamos a ir preparando preguntas, intervenciones, comentarios, las que queráis. Yo voy ya preparando también el tema de escenarios, ¿no? Un escenario post-COVID, y hay elementos que podríamos analizar, unos que son más biofísicos, de los que hablamos, o me gusta hablar a mí, la fertilidad de los suelos, la pérdida de fertilidad, otros que tienen que ver también con más ambientales, el propio cambio climático que va a ocurrir aquí, y Yuji, que está aquí, nos podría decir también de qué está pasando con la reorganización de lo agrario en Extremadura para entender a dónde nos puede llevar. Entonces, mientras vamos preparando así comentarios y preguntas, este escenario post-COVID, marcado también, por ejemplo, por la interrupción de las cadenas de suministro globales, sea por petróleo, se hable de guerra, se hable por la imposibilidad de una apropiación más exhaustiva, esa pérdida de fertilidad o que no hay suelos para tener grano, para tener esa dieta carnívora, China que se quiere incorporar esto y no. ¿Puede traernos algo bueno?
Bueno, Porque a yo veces creo hay que ver la crisis como oportunidad no por verla felicianamente, digo, pero a lo mejor, yo digo. Sí, bueno, yo creo, no sé si puede traernos algo bueno, yo creo que el problema es por lo que hay que pasar para que llegue el otro, ¿no? O sea, porque primero lo que decía Gramsci, ¿no? Para los cambios primero vienen los monstruos, entonces, bueno, los monstruos estamos ahora, momento monstruo, bastante, ¿no? Monstruoso, por muchos lugares. Yo creo que una de las cosas que va a pasar, que yo no sé si es algo bueno, no lo sé, es algo que yo creo que va a pasar, no me atrevo a calificarlo, es que antes, bueno, antes y todavía, o sea, no antes, no, todavía, digamos que cuando hablamos de la exclusión, ¿no? Y hablamos de las periferias, nos imaginamos como que nosotras no somos parte de esa periferia, ¿no? O sea, los criterios que tenemos para identificar esas periferias no nos atañen, ¿no? Nosotras estamos como en ese centro y las periferias, pues sí, están ahí, pero son delgaditas, ¿no? ¿Qué pasa? El círculo ese en el que estamos cada vez se va a convertir más en periferia, o sea, porque cada vez vamos a tener más difícil, bueno, desde luego llevar el ritmo que llevamos, que eso es necesario de crecer sí o sí, o sea, eso ya lo podemos empezar a tener claro, pero también, bueno, si se empiezan a disparar precios de cosas y que entendemos como básicas, ¿no? La energía, la alimentación y demás, pues es que, ¿cómo vamos a acceder a eso? Va a tener que cambiar. Podemos cambiar de distintas maneras, ya lo sabemos, pero bueno, yo lo que creo es que no podemos pensar lo que mucha gente pensó en el COVID, que yo personalmente no lo pensaba, que es, o sea, gente que estamos en los movimientos, me refiero, que como la torta iba a ser tan grande, la gente iba a ir directamente como a lo comunitario, ¿no? O sea, como que iba a entrar en nuestra propuesta. No, es que hay otras, o sea, hay otras y que a veces hasta son más sencillas de entrar, ¿no? O sea que, entonces, creo que ahí, bueno, lo que hay que tener es las propuestas, ir haciendo cosas para que cuando la gente quiera llegar, llegue, pero... Y yo creo que la gente, como dice Luis González, pues es que el shock, o sea, era más probable que fuera por shock. Nos estábamos imaginando algunas, que cuando hablaban de transición o cuando se habla de transición se imagina una transición amable, ¿no? Sin conflicto, ¿no? Como, bueno, vamos a entender todos la agroecología, nos vamos a dar la manita, ¿no? Y nos vamos a poner a cocinar todas de repente, ¿no? Y tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. Y Luis siempre decía, ¿no? Puede ser amable o puede ser por shock. Yo siempre he apostado más por el shock. Ahí también siempre se decía, por ejemplo, se comentaba en estas transiciones forzosas, el cambio por aprendizaje, es decir, por anticipación. Pues lo hacemos, vamos preparando la casa vemos que se está agrietando y puede ser también ese cambio más por shock, que es lo que estamos viendo. Y dentro de ese shock hay dos tendencias, una que sería esa visión, por ejemplo, que refleja Etnólogo, por ejemplo, Naomi Klein, Etnólogo, o Esto lo cambia todo, es decir, en el shock el neoliberalismo entra más a saco, el fascismo tiene más posibilidades de entrar también, hablando de los totalitarismos de los años 40, Hannah Arendt y demás, es decir, entra con más facilidad porque la gente se siente con necesidad de un padre literal, en el sentido freudiano, que tengo que agarrar algo fuerte, que tenga bandera, esvástica, aguilucho y demás, pero que me dote de orden y sentido a lo que estoy haciendo. Pero luego también en el de Un paraíso en el infierno, no sé si lo has leído, el libro de Rebecca Solnit, también dice, cuidado que las catástrofes también ocurren en las mayores grandezas, ¿no? O sea, el 2001 en Argentina fue también el lugar del auge de una economía social y solidaria, de la circulación de otras monedas y demás. El 40% de la alimentación que ha sido atendida, es el informe que ha sacado ahora la gente COIS y demás, ¿no? ¿Cómo se llama el informe? Ay, ¿cómo era? Un apoyo, Eh, bueno, es un informe sobre los apoyos mutuos, ¿no? Que han salido durante... En Madrid el 40% de esa comida ha llegado, comida barra alimentación, ha llegado a través de red de solidaridad, ¿no? Que nunca lo vamos a conocer, pero que... Es decir, ahí también en el shock, que parece que vamos ahí, se disputan también la posibilidad de la emergencia de esas redes con claro. Posibilidad, ¿no? No sé sí, bueno, ¿cómo lo ves tú? A ver, bueno, yo veo ahí varias cosas. Voy a empezar por algo que se me ha olvidado. ¿Por qué me has empezado a tomar? No sé, es igual, empiezo por el final, si no.
o sea, yo es que creo que... ya sé lo que iba a decir. Que es difícil, o sea, el aprendizaje por anticipación a mí me parece complicado porque el aprendizaje por anticipación se tienen que dar las condiciones para que tú seas consciente de que te tienes que anticipar, ¿no? Y no haya falsas soluciones, ¿no? Que te están diciendo, no pasa nada, se está agrietando, pero no te preocupes, que mañana vamos a inventar no sé qué y eso, la grieta se va a parar, es que se va a parar, ¿no? Y es más fácil creerte que la grieta se va a parar, ¿no? Que creerte que tú tienes que cambiar cosas de tu vida para que la grieta se arregle o que se pare, ¿no? O que tú tienes que poner energía para que eso se arregle. Entonces, claro, estamos vapuleadas todo el día de falsas soluciones, ¿no? O sea, de que la tecnología nos va a arreglar todo, de que, o sea, sabemos que no es cierto, bueno, una parte de la gente tenemos bastante claro que no es cierto, pero la mayoría de la gente quiere creerse que sí, ¿no? Porque quiere creerse que esto se puede mantener, ¿no? Porque es lo que nos han vendido, es el modelo que nos vende progreso y estas cosas, ¿no? O sea, entonces, eso por un lado. Y luego, el tema de, yo creo que también una de las cosas es que yo creo que surgen muchas cosas, eso lo hemos visto en la pandemia, ¿no? O sea, pero ¿cuántas se quedan luego, no? ¿Y por qué se quedan? Y yo creo que ahí, por desgracia, o sea, nosotras, que esas cosas surjan, nos supone muchísima energía, ¿no? Mucho tiempo, del que el sistema hace que no dispongamos, también, o sea que está todo preparado para que tengamos poco tiempo y para que tengamos poca energía para invertir en inventarnos otra cosa, ¿no? Muchas veces estamos entre, ¿qué hacemos? Nos peleamos contra lo que hay, nos inventamos algo nuevo y luego vivimos. O sea, que decir que es que el tiempo que tenemos para inventar cosas nuevas... Entonces, claro, esa energía que podemos dar para que eso despegue agota mucho y luego cuánta energía tenemos nosotras para que eso se mantenga y cuánta energía tiene el sistema para destruirlo, ¿no? O sea, para hacer la tensión contra eso, ¿no? Y claro, entonces yo creo que salen muchas cosas y creo que también una de las cuestiones que tenemos por delante es que, porque yo creo que hay muchas cosas ya, pero no se ven. O sea, esa es otra de las cuestiones, ¿no? O sea, cómo hacer que se vean y que la gente sepa que existe. No es queremos otro mundo, pues en otro mundo ya existe, lo que pasa es que no se ve. Preparando respuestas, ¿tienes algún comentario, alguna preguntilla? Por favor. Pero también, por ejemplo, ofrecer alguna reflexión que podamos compartir sobre Extremadura también. El modelo de Mallorca, ese de derivar comida destinada a la hostelería en el tiempo en que nos estuvimos quedando en casa, se hizo en Mérida también, se hizo con patatas, hubo muchísimas patatas, que estaba en la hostelería y que se derivó a familias. Nosotros a través de un grupo que funcionaba derivamos también parte de las patatas que nos dieron, pero muchísimo, ¿eh? También se está por ahí. Más, me imagino que aparte de Mallorca y en Mérida en más sitios, ¿no? Pero eso se hizo desde la institución. Claro, es que lo interesante, a ver, es que hace No. se ha hecho en muchos sitios, pero organizado desde la institución y que la institución ponga los medios para que eso se canalice. Desde la administración pública, no. Claro, porque autoorganizado se hizo en muchísimos sitios, ¿no? O sea, esa respuesta solidaria salió, pero la diferencia en Baleares fue que la propia administración puso los canales, o sea, puso su energía para canalizar eso, que eso es lo que marca muchas veces la diferencia, porque la buena voluntad que tengamos, o sea, y la solidaridad siempre sale, o sea, de hecho es lo positivo con lo que nos quedamos de todo esto, pero a mí ahí la diferencia, así como interesante, era esa. Sí, vale, que no había pillado yo el matiz. Ahí con Isa y yo que trabajamos entonces también en textos hablamos también, ¿no? De que esa cooperación, esos lazos es la condición necesaria, pero no es suficiente, porque lo que estamos viendo es que se pueden crear archipiélagos, pero son además también muy endebles, que cuando pasa la crisis, cuando miran a Argentina, cuando pasó el COVID, esas estructuras son muy frágiles y enseguida se las lleva otra vez para que los cambios sean persistentes tiene que ocurrir también más cosas. Pero yo creo, Ángel e Isa, que esas estructuras son frágiles en la normalidad. Justamente cuando en periodos de crisis es cuando sacamos lo mejor y justamente gestionamos cosas bien. Entonces, igual el problema es el modelo nuestro organizativo
o cómo planteamos la intervención en la realidad. Yo, de la experiencia que tengo aquí en Mérida y antes en Euskadi y tal, cuando hemos acometido tareas complejas, en situaciones de complejidad y de crisis, lo hacemos mejor que la institución. Abiertamente mejor, o sea, sin contemplaciones. En cambio, luego, en un periodo de normatividad, es cuando tenemos una suerte de volatilización automática que no sé qué nos sucede. Eso así, yo me acuerdo aquí en la pandemia, recordar las redes que teníamos, era una pasada, o sea, realmente podíamos alimentar gente, y mascarillas para saco, y lo que hiciera falta, cosas de tecnología compleja hacíamos, recordarlo, con las impresoras 3D, o sea, es una pasada. ¿Por qué? Porque luego, cuando todo se normaliza, retrocedemos a los cauces de dejar pasar, dejar Claro, hacer. porque se ha interiorizado como normal esto. Porque igual lo que tenemos, igual lo que tenemos es un problema de semántica también, o sea, que utilizamos, que no sabemos crecer en situaciones complejas y luego no nos creemos que realmente podemos hacernos cargo de nuestras vidas. No, pero que es difícil mantener eso, ¿eh? O sea, que decir Por supuesto, que si eres capaz de... No, que si somos capaces de hacer eso de manera autoorganizada, si esos fondos y esas energías que se van para otro lado colaboraran un poco, pues imagínate, ¿no? O sea, que decir que yo creo que eso es una de las cosas, pues eso, que también nos mueve mucho, ¿no? Porque tú sabes que todo lo que podemos hacer, pero lo puedes hacer por un periodo de tiempo. Claro. Pero también lo que hago es una llamada al optimismo. Sí, claro, no. Pero comprando eso, también no podemos obviar que es verdad que salieron muchos espacios de apoyo mutuo y o sea, salió esa cuestión, pero también quedó patente, y me parece que eran los compañeros de la DULA, pues además no sé si con el salto, ¿no? Que sacaron las DULA son unos compañeros están en Valencia, es una cooperativa de Valencia, y ellos hablaban de que también había pasado en muchas ciudades que habían salido como grupos se había organizado la gente en grupos de apoyo para intentar ayudar a las vecinas, ¿no? Entonces ponían los cartelitos en los portales de si necesitas ayuda, tal, pero como eso no se daba en un tejido previo, la gente no respondía a los carteles, incluso aunque necesitara ayuda, ¿no? O sea, primero, porque lo de pedir ayuda, cuidado, o sea, que eso también nos ha salido a nosotras, nos sale mucho en el libro, ¿no? Porque lo de ser consciente de tu vulnerabilidad y de que estás entrando en un necesitar ayuda, pues es complicado. Y luego porque no hay tejido, o sea, realmente en las ciudades, sobre todo más grandes y así, no, pues mucha gente no conoce al resto de vecinos sobre todo la gente en determinados barrios, ¿no? Entonces, claro, si nos deja, pero yo voy a meter a esta persona en mi casa, si no sé quién es, ¿no? O sea, como que salía antes el miedo, en algunos casos, que lo de buscarse a otras, ¿no? Entonces eso también está ahí. Y eso es algo con lo que hay que lidiar también, y eso se lidia conociéndose lo que decíamos, ¿no? Y manteniendo un poco los lazos, pero los lazos también se están rompiendo, entonces, bueno, por ahí la tensión también. Hablando de escenarios, yo le invitaría a Yuji porque fue ayer también, lo tenía la fotografía. Las restricciones llegan a los agricultores que se surten del Guadiana. Sí. Hay toda una reconfiguración, ¿no? También hablando de escenarios, escenario post-COVID, escenario cadenas de suministro, pero escenarios también de que agua, fertilidad y Extremadura, ¿cómo nos va a descolocar? Sí, bueno, como en todos lados, después de la Revolución Verde que comentaba Isa, y de los pantanos y de tal, pues perdimos el norte, ¿no? Y en esa época, en los 60 aproximadamente, cambió todo el mapa de cultivos en Extremadura y se empezó a cultivar arroz, y ahora que estamos en un periodo de sequía prolongado, pues está empezando a desaparecer el arroz, ¿no? Ha sido como 50 años no son nada y 60 años no son nada, pues es como un espejismo, ¿no? No podíamos pretender cultivar algo que no se había cultivado nunca en Extremadura. Entonces, hoy salía la noticia que Extremadura, que es la segunda productora nacional de arroz, va a reducir su superficie sembrada en 75% por falta de agua, 60% en tomate,
que también creo que es la principal productora de España de tomate, concentrado de tomate, y el maíz también va, porque son cultivos que requieren mucha agua. Es que hemos vivido en una nube por el agua que nos daba en el pantano y por un petróleo barato, que también está empezando a escasear. Entonces todo el mapa de cultivo extremeño, y nacional por supuesto, se va a tener que reestructurar y vamos a tener, bueno, pues que volver a otros tipos de cultivos que hemos abandonado, como los cereales y las leguminosas, para el ganado y para la alimentación humana, que lo importamos en masa del quinto pino, y también pues a variedades y a cultivos que requieran menos agua, ¿no? Y bueno, pues eso, al tema del colapso que hablabais, con el tema de la guerra de Ucrania y tal, el aumento de los fertilizantes y tal, pues está la posibilidad, va a haber sufrimiento, ¿no? La gente lo va a pasar muy mal. Toda esta gente, estamos hablando que el tema del arroz afecta a 5.000 agricultores, que son 5.000 familias en Extremadura. Y en Extremadura no estamos hablando que seríamos varios millones de personas. Somos 1 millón de personas y 5.000 familias, pues son muchas familias. Entonces mucha gente lo va a pasar mal. ¿Qué ocurre? Que las personas que estaban muchas en la agricultura ecológica, pues por esa anticipación que habéis hablado, porque hemos tenido posibilidad económica también, que es importante, y una cierta formación, ¿no? Una cultura general o una formación que hemos tenido, pues nos hemos adelantado, ¿no? Aquí hay mucha gente que está haciendo agricultura ecológica, por cierto. Entonces, yo precisamente, además, que empecé en el 2020, en plena pandemia, empecé en el momento más oscuro, y ahora que está pasando, que la gente puede salir de casa y puede ir a comprar, pues estoy viendo cada vez más iniciativas, ¿no? A ver, me contaba que la huerta de aquí de Mérida tiene ya casi que lista de espera, ¿no? Para apuntarse. A mí me están llamando para que le diga qué producción tengo para un proyecto que está saliendo, que no ha entregado todavía, para comedores escolares, que es una vía maravillosa para dar salida a la producción local y de cercanía, que nuestras queridas instituciones se lo dan a EULEN y a las grandes multinacionales, ¿no? Y también los puestos de locales, ¿no? Los puestos, los mercados, que en mi pueblo, por ejemplo, no se puede vender productos frescos porque se hace competencia a las tiendas. Entonces, o tienes clientes directos, haces venta directa, o te organizas como tú puedas, pero no puedes vender en el mercado. Entonces, en Cáceres se está haciendo un mercado ya mensual, mis compañeros que han estado allí dicen que lo han vendido todo, es decir, las personas que estamos haciendo otro tipo de agricultura, estamos viendo cómo van surgiendo nuevos proyectos que pueden dar salida a nuestros productos, pero a cambio de eso, pues hay 5.000 personas que se van a quedar sin poder sembrar arroz este año. Entonces, el shock, que va a ir a más si nos metemos en temas ya de energéticos, pues se debería haber previsto mucho antes porque, como vosotros sabéis bien, mucha gente lo lleva diciendo muchos años, desde el informe Meadows hace 50 años y mucho antes, ¿no? Pero han preferido mirar a los políticos, a sus intereses profesionales. Tampoco, siempre que critico a los políticos, critico a los políticos agrarios, que son las organizaciones profesionales agrarias, la UPA, ASAJA, COA, ¿qué han hecho estos años con sus socios, con quienes los pagan, con los agricultores y agricultoras? ¿Cómo los han asesorado? Pues así hemos llegado hasta donde estamos. Entonces, mi resumen es que para la producción sostenible es que no hay otra forma. Es decir, que vienen buenos tiempos, pero es que no hay, es que van a empezar a caer. Decía Jerónimo Aguado que ya colapsamos hace mucho tiempo cuando se empezaron a vaciar los puertos. O sea, nuestros pueblos, nuestra sociedad ya estaban colapsados hace mucho tiempo. Empezaron a caer los pequeños campesinos, van a caer los campesinos medios y luego van a caer los campesinos grandes. Se van a quedar solamente las grandes corporaciones. Y en ese sentido, la agricultura ecológica va a tener cada vez más salidas o más posibilidades porque en cierto modo, hasta cierto punto, es más autónoma, es menos dependiente de los insumos externos. Por lo tanto, eso tendría que ser la agricultura normal y natural desde hace décadas, pero no lo es. Entonces, bueno, pues simplemente quería decir que cada vez hay más proyectos de agricultura ecológica y más demanda y más gente moviéndose para sacar, que me decían el otro día, dice, es que hemos llegado a un punto
en el que a comer sano, a comer tus porciones de hidratos de carbono, le llamas a hacer dieta. Señora, no estoy haciendo dieta, estoy comiendo sano simplemente. Entonces, pues yo creo que, en fin, que en resumidas cuentas, que la agricultura ecológica, la agricultura sostenible va a ir a más por obligación. Como siempre digo, uno entramos por convicción, pero el resto va a venir por obligación. Familia enredada y enredadera. El Abel viene con dudas de esto, ¿eh? Yo acabo de levantar la mano. A ver. Está en la penumbra, además, que no le vemos. Viene con peligro. Engancho con una cosa interesante que ha dicho Judy con el tema de los comedores escolares. La contratación pública es fundamental para el tema de alimentación. Sí que es verdad que la penúltima contratación con el tema de los comedores escolares se lo llevó prácticamente todo Eulen. A base de presionar desde fuera, multiplicaron los lotes. Lo que ha dicho con el tema de los comedores escolares, claro, se hace un lote único para toda España, es imposible a las pequeñas empresas poder optar. Ahí en la última contratación que ha habido con el tema de los comedores escolares se hizo multiplicidad de lotes, con lo cual por primera vez han entrado empresas extremeñas locales a surtir a los comedores escolares. Entonces ha habido ahí un cambio que no es iniciativo, pero ha sido importante. Pero más allá de mis dudas, que ya anticipaba Manolo, yo estoy en un grupo de autoconsumo muy interesante, que son los que están aquí al fondo, pero me queda la duda si no es algo muy elitista, que queda al final reducido a gente con cierto poder adquisitivo o gente hipermilitante. Aunque sea un ejemplo muy chusco, si vas al Carrefour y ves la sección de agroecológico, que eso también tiene muchas comillas, ¿no? Son realmente los productos caros, los productos baratos están ahí. O sea, el acceder a la gente a productos ecológicos no sé si acaba siendo algo elitista. Y después, a su vez, no sé si a nivel mundial la población puede surtirse con productos agroecológicos o solamente para producirlo en masa tiene que ser algo intensivo. Se ve con el tema de granja extensiva o granja intensiva. No sé si realmente con granja extensiva se puede dar de comer a toda la población mundial y además a precios asequibles. Bueno, la respuesta a la última es la fácil. Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, o sea, además hay datos, o sea, no lo sé de memoria ahora, no he traído los apuntes ahí de técnicos, pero sí hay datos técnicos de que se puede, o sea, no estamos hablando de cosas, de hecho ahora mismo se produce el 150% del producto, vale, es producto comestible mucho, pero que se necesitaría, o sea, no es un problema de producción lo que tenemos, o sea, sí que se podría, ¿no? O sea, eso está estudiado y es una realidad. Y luego lo de los productos elitistas y demás... Ay, perdona, tú querías... No, por complementar. Lo que no se va a poder es mantener determinados patrones de adquisición de productos comestibles que demandan ese agua, esa energía, esa proteína, o sea, porque un cerdo requiere la soja que vendrá de Brasil, o sea, aproximadamente estamos metiendo 30 kilocalorías para sacar 1 kilocaloría. Lo que no se puede operar es con esa ineficiencia energética a lo largo del sistema. O sea, eso por los límites biofísicos, es decir, leyes de termodinámica. Entonces, para volver a una proporción de meto 1 kilocaloría, aprovecho la fotosíntesis y saco 3 o 4, tenemos que volver productos de temporada, proteína de legumbres, otra serie de, digamos, lo que no se puede es, si queremos girar alrededor de... O sea, las previsiones, por ejemplo, que tenía, se necesita un 70% más de alimentos al 2030. Y yo me puse a mirar el informe, claro, estaban esperando lo que está aconteciendo, que es que China se va a incorporar a la dieta cárnica. Digo, bueno, está muy bien que se incorpore, pero es que lo que tenemos que reformular es si eso no ocurre, entonces ya el análisis de FAO de que necesitamos un 70% de alimentos más en la próxima década no se cumplirá, se cumple simplemente desde la dieta. Y por otra parte, no es yo que vivo ahí trabajo ahí en el Valle del Jerte y estoy con la cooperativa en Ecogerte también haciendo cosillas, lo que estamos viendo, fíjate, lo que me está acercando mucho a la gente, ya no es la agricultura ecológica, la palabra es agricultura de presupuesto cero. Yo me he dado cuenta y digo, uy, con esto puedo hablar con todo el mundo, porque todo el mundo te escucha. Sí, básicamente es decir, tú cuando te estás gastando, o sea, ¿cuánto han subido los biofertilizantes? Pues los fertilizantes químicos, hay dos cosas. Una, que monetariamente han subido, se han multiplicado aproximadamente un 400%, con lo cual el paisano me dice, claro, yo el año pasado, conservador, productivista, y tal, claro, el pasado he hecho yo 6.000 kilos, este año que echar 2.000 kilos, pero no. Claro, estoy echando gallinaza, me estoy buscando la vida para el cabra, tal, no sé cuánto, porque ya ese biofertilizante es que no me van a salir las cuentas. O sea, la gente le está saliendo menos las cuentas. Y le digo, pues mira, aparte de esos biofertilizantes para acá, puedes hacer un jadán con la patata y demás, no sé cuánto, y eso te ahorra
los 50 kilos de humus de leonardita, 50 euros que te acabas de gastar en el bote este, y esto te va a gastar en 3 euros. Ese lenguaje, no solo por economicistas, sino por también de cerrar ciclos, que está en las mentes de la gente, en los pueblos y en los mundos rurales, palabras como la austeridad o cerrar ciclos están. Ahí sí que hay un filón, digamos, para entrar, porque la gente está viendo que está yendo por ahí. Entonces, es elitista todo lo que suponga meterse en un modelo del gran negocio de la comida, como tú bien dices, certificada, ecológica, tal. En cuanto se den las condiciones de que el cambio no sea por convicción o por obligación, ahí tendremos otro tipo de agricultura, pero tenemos que tener también otro tipo de dieta, y para eso hay que tener otro tipo de canales de distribución. Pero desde cogerte en verde estamos en ella, que sí. No, en la cuña local informativa. No, yo a lo de si es elitista o no, es un poco lo que yo decía al principio. Nosotras, de hecho, era lo que decía al principio. O sea, una de las cosas por las que nace el proceso también es desde ahí, ¿no? El decir, bueno, quiénes están y quiénes no están en determinadas iniciativas, ¿no? Y por qué, ¿no? En un momento determinado. Y yo creo que cada vez más se están poniendo mecanismos dentro de esas iniciativas para que eso no suceda. Entonces, bueno, cada vez más yo, bueno, aparte de lo del amadrinamiento de cestas que comentaba antes, ¿no? Dentro de la red, bueno, hay una red, algunos ya lo sabéis, hay una red internacional de esto que llamamos agricultura sostenida por la comunidad, y ahí, o sea... La presidenta la tenéis aquí delante. Bueno, pero eso no es lo importante. Pero bueno, hay también mi cuña, no. Pero bueno, es un espacio para mí sobre todo de aprendizaje, de intercambio, bueno, pues de conocer qué se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y una cosa que se está desarrollando bastante, ¿no? Y que siempre sorprende cuando te lo cuentan, como incluso a mí que conozco bastantes cosas, a mí la primera vez que me lo contaron me parecía como un poco increíble, pero que cada vez lo veo en más sitios y está funcionando, es que se está empezando a hacer mecanismos dentro de los grupos de agricultura o de alimentación sostenida por la comunidad, en los que cada uno o cada una paga lo que puede, ¿no? Entonces lo que se hace, por ejemplo, en algunos lugares es que se hace una reunión con todo el grupo donde están las personas productoras y las personas no productoras, y las personas productoras dicen los ingresos que necesitan para pasar el año, o sea, si ese es su único canal, ¿eh? O sea, y cuánto necesitan que salga de ese canal, ¿no? Poniendo pues las X cestas, ¿no? Entonces se dice, bueno, tú tienes ya las familias que necesitas, imagínate, necesitas 40 familias o unidades que reciban la cesta, sí, las 40 estamos aquí, vale, pues, y hay que llegar a no sé cuánto dinero, vale, pues lo que se hace es una especie de subasta ciega, digamos. Entonces se pone un bote, bueno, hay gente que lo hace ciego y hay gente que lo hace público, pero mucha gente lo hace ciego. Entonces se pone un bote y cada uno pone su nombre y cuánto puede pagar por la cesta, ¿no? Y puede ser 0, o puede ser 20, o puede ser 30, o puede ser lo que sea. Entonces se mete en el bote y cuando están todos metidos se cuenta y se suma. Y si da, pues ya está. O sea, cada uno va a pagar por la cesta lo que ha puesto, puede ser lo que sea. Que no da, se hace otra ronda. Y se pregunta, bueno, achuchando un poco, ¿cuánto puedes pagar por la cesta, no? Y lo que dice, y esto lo están haciendo en Alemania, bueno, no sé si a vosotros os lo contaron, ¿no? Pero en Italia, en un montón de países, en Estados Unidos también, o sea, que decir que, claro, son prácticas además que en los encuentros extendemos para que la gente los conozca. Y toda la gente lo que nos dice es que nunca han hecho más de 2 rondas. O sea, que parece que... Y hay gente que dice, parece magia, porque pues, cuando te lo cuentan parece que es imposible que eso vaya a suceder, ¿no? Pero sucede. Entonces, claro, la historia es que las fórmulas nos las tenemos que inventar. O sea, no vale copiar, o sea, cada sitio tendrá que ver cuál es la que sirve, ¿no? Pero eso de cada cual de según sus posibilidades, Sí. eso es una máxima aplicable a... Bueno, ahí cada uno, ¿sabes? Lo de la confianza y no confianza y
y lo que hay tejido previo, el tejido que haya previo para que eso se dé. Sí, lo que, por ejemplo, Es pero que, es verdad ¿ves? que... Ya no empezamos todos a pensar, esto es como cuando hablamos de rentas básicas y todo el mundo dice que lo que va a pasar es que todo el mundo se va a tirar al sofá y no va a hacer nada. Todos menos los que estamos aquí, ¿no? Porque nadie ha venido aquí hoy porque le estén pagando por estar aquí, que yo sepa. Quiero decir, entonces los vagos son todos menos los que estamos en esta sala, ¿no? Y los que van a hacerlo mal en eso son todos menos los que estamos en esta sala, que vamos a ser súper buenos y vamos a ponerlo justo a ver. O sea, que hay gente siempre, ayer también, gente que se aprovecha, no sé qué, pues habrá, pero no vamos a partir de esa Sí, premisa. no, pero lo que digo que al final esos mecanismos de cada cual según sus posibilidades, que se puede expresar en una perspectiva así más marxista y tal, pero tú te vas a Bolivia, por ejemplo, y todas las devoluciones del que tiene más, la fiesta que organiza, hay programas, las culturas se han caracterizado siempre por una redistribución. Digamos, desde el punto de vista marxista, lo que se dice es que esa redistribución tiene que estar regulada por el Estado porque si no, no se mantiene. Pero que también en las culturas, eso habla lo que hablábamos de lo que surge cuando están esas componentes también, ¿no? Y eso que tú has dicho, por ejemplo, ese termómetro es una otra forma, otro tipo de cultura de mantener y alimentar también ese tipo de cultura como prácticas de que pues, se puede trabajar desde cada uno según sus posibilidades, ¿no? Y no más que seguramente funcionemos muy fácilmente en esos regímenes de solidaridad. Yo no soy tan escéptico. Yo es que veo que sucede. Sí, o sea, sí. ya no es escepticismo, es que son cosas que ya están pasando. Cuando hemos colectivizado, yo por ejemplo en mi experiencia que he estado también en algunas economías colectivizadas a nivel personal vital, la gente no se lo quería, pero lo de menos era colectivizar el sueldo, el pago, el desempleo. Había otros problemas en la casa. Si se compraba más o menos este producto, el perro, quién nos tenía que sacar a pasear, o los platos y la comida. O sea, había pequeños detalles, o quién tenía que fregar el baño, cuántas veces y con qué intensidad. Eso eran criterios de los umbrales de limpieza, eran más problemáticos que el compartir el sueldo. Y yo digo, pues yo he sacado aquí un aprendizaje en la vida para compartir. Que había por ahí, ¿qué quería más ahí? Sí que levantado la mano por aquí. La primera vez que escuché hablar del sistema este de bidding, ¿no?, que le llaman, Sí, fue de un grupo de Alemania, bastante grande, de Friburgo creo que son, ¿no?, son grandes. que se gestionan de esta manera. Y después me sorprendió que la propia entidad esta, que es internacional, que agrupa a las huertas, que funcionamos bajo esta premisa, también se financia de la misma manera. No sé si lleva No lo he dicho, pero es verdad. 2 años. Ya parten de una necesidad, de un presupuesto y la propia... Nosotros lo hemos llevado a la asamblea de nuestra agrupación para ver cómo aportamos a la propia entidad, a Urgenci, ¿no? Y hemos decidido hacer un sistema de bidding interno para el bidding de Urgenci. Y pues saldrá para septiembre, para octubre. Es decir, que es la importancia que le dé cada uno a pertenecer, a estar dentro de una red donde hacemos todo lo mismo. Y cada uno... Eso que ha explicado Isa. Esto, o sea que nosotros como red internacional, digamos, a ver, no se sostienen en todo con eso, pero sí que hay unas necesidades y entonces en vez de poner una cuota de socio, o sea, tú quieres ser parte de Urgenci, sí, eres parte. Cuando llega la hora de pasar el cestillo, tú echas lo que quieres. O sea, cada uno valora qué le aporta el estar en esa red. Eso es la enredadera. Esa es la enredadera. Por cierto. Quiero decir que... Se ha sacado de... Se acabo de enterar. Te quiero decir que al final es eso, o sea, es que no hay una cuota fija, porque sabemos que hay grupos, pues yo qué sé, o sea, Balagre pues, puede pagar mucho menos que igual otras, o más que otras también, ¿no? O sea, quiero decir que cada uno en función del tamaño que tiene. Y ponerte a hacer criterios de, bueno, si tienes entre no sé cuántas y no sé cuántas socias, es que a lo mejor no tienes socias. Es que a lo mejor no tienes una forma estructurada, pero quieres ser parte. Bueno, pues tú di que quieres ser parte y pon la cuota que te dé la gana, que son 10 euros, son 10 euros, que son 1000 euros, son 1000 euros. Cada uno valorará. Y la verdad es que se empezó hace 2 años pues por aplicar esos modelos y cada año va increciendo. O sea, cuando se acaba le dice, bueno, hemos conseguido tanto, se le dice a la gente. Bueno, no llegamos a todo lo que necesitaríamos, pero vamos
porque también hace falta que la gente interiorice. Es mucho más fácil con los alemanes, que ya lo saben cómo funciona, o con las italianas, que también lo están haciendo, que con gente de otros sitios, que todavía eso es un modelo muy nuevo para ellas, ¿no? Pero se ve que la gente, bueno, y también te da un poco la idea de lo que la gente valora el espacio, ¿no? O sea, que bueno, sí. Y luego una cosa que quería decir, que se me ha olvidado, que me parece importante, es una de las cosas también del proceso este y de otros que estamos haciendo, ¿no? Porque también a la par que hemos hecho el proceso de las que mal comen, empezamos a hacer unos encuentros que les hemos llamado Nos Sostenemos, ¿no? Y que son encuentros de gente que está en los mundos agroecológicos, pues para reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, cómo nos sostenemos entre todas. Y una de las cuestiones que salieron en los primeros encuentros era que las propias personas agricultoras, ganaderas, productoras de alimentos son personas en exclusión social. O sea, porque ni tienen un reconocimiento social y desde luego por salario, por ingresos muchas veces tampoco es que entren en las medias, ¿no? Entonces decían, es que tiene todo el sentido, ¿no? Que nos encontremos las que mal comen con las otras, porque estamos todas en realidad en las periferias, ¿no? Y es raro que no podemos estar unas a espaldas de las otras, ¿no? Entonces, bueno, como que ha sido también una cosa curiosa el que la propia gente productora, cuando juntas en los encuentros a pues, gente diversa, ¿no? Y escuchan, se identifican con muchas cosas, ¿no? O sea, las limitaciones, bueno... O sea que ya no soy clase media yo. Ya no. ¿No? Clase mediana. Luego te cuento una cosita. Bueno, era un poquito por el broche porque también la hora que Sí, son ya. las 10, algo así, yo creo que también, ¿no? Compañero, como en el momento tomar una cerveza y Amigú, hay que hacer seguir gato. hablando del amigú, ¿no? Bueno, Ahora es... Es una cuestión al margen de todo porque yo profesionalmente no tengo nada que ver con el medio y tampoco es un arcano para mí lo que estoy contando, pero bueno, me estoy descubriendo muchas cosas, ¿no? Entonces, salvo que soy profundamente omnívoro, ¿no? Y sobre todo militante del repinto, del ibérico, del merino, de la cabra. Da miedo. Bueno, es un tema cultural. Digo, que al margen de eso, pero además defiendo en ese sentido soy, podríamos decir, agronazi, defiendo, para mí la única pureza étnica que hay es la de la dehesa, ¿no? Bueno, al margen ya de esta frivolidad, pero quiero decir que todo esto que estáis contando, que a mí siendo ajeno me parece importantísimo, ¿qué difusión hay? Porque yo de todas estas cuestiones, claro, la mayoría de las iniciativas que hay sociales, políticas, reivindicativas, son muy endogámicas. Difícilmente, a nosotros nos está pasando ahora la enredadera, estamos desarrollando un ciclo sobre el expolio de Extremadura, hemos desarrollado uno ya sobre la colonia energética y ahora estamos con todo el tema de los movilos, de los gigantes y tal. Entonces, claro, hay montones de plataformas que están reivindicando la misma cosa, que no se conocen, que nos estamos empezando a poner cara, que incluso empezamos a tejer unas complicidades, si me apuras, no solamente ya por objetivos comunes, sino incluso personales, emocionales, que yo creo que eso une mucho, porque evidentemente amas lo que conoces y te comprometes con lo que conoces, ¿no? Entonces digo, si en ese sentido hay algunos canales o medios de comunicación o de difusión de todas estas historias, ¿no? Porque es que todo el espectro reivindicativo, por lo menos en este país, está tremendamente fraccionado. Claro, bueno, preguntas y para cerrar, ¿no? Andrés, que... Muy bien, o sea... Damián es así. No, a mí me surgen dos cosas. Una, lo que decía antes, ¿no? O sea, que yo creo que ahí pues, lo de hacerse visible es complicado, o sea, porque además hay mucho ruido de otras cosas, ¿no? Y mucha confusión también, y lo de la cooptación y, bueno, estas cosas que decimos siempre. Luego yo creo que el tema de la diversidad y de ver las iniciativas en las que estamos desde una perspectiva, desde la I de interseccionalidad, nos reímos porque, bueno, ha sido el chiste del día,
No, porque si miramos quiénes estamos aquí, o sea, a ver, sí, hay gente productora y no productora, pero gente más bien blanquita, o sea, gente más bien de un... O sea, quiero decir, no clase media, lo siento, pero no hay otra gente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el planteamiento inicial también de esto, ¿no? O sea, cómo llegar a esa gente. Y esa gente igual no va a venir a la enredadera, igual la enredadera tiene que ir a otros sitios, no lo sé. O sea, digo la enredadera, como digo cualquiera, pues nos pasa a todas igual, lo de la endogamia y estas cosas, pues porque también, bueno, somos personas, nos gusta estar a gustito y que no nos incomode, ¿no? Y al final cuando tú sales de la islita, ¿no? Pero claro, al final también el grado de impacto que tienen las iniciativas, para mí, yo esto lo digo bastante, el Ángel creo que lo ha dicho unas cuantas veces, para mí es proporcional a la horquilla de diversidad que tienen. O sea, en la medida en que son más interseccionales y son más diversas, con lo que cuesta gestionar la diversidad, que lo sabemos, también tienen más impacto. Pero claro, el coste, ¿no?, de energía y de gestionar eso, pero bueno, si sabemos eso, pues bueno, pongámonoslo como caminito a seguir, ¿no? Y sobre todo el ir a otros lugares en los que no estemos tan cómodas y salir de nuestras casillas, que muchas veces cuesta mucho, porque también necesitamos lugares en los que estar a gustito con la que está cayendo. Entonces, bueno, pues esto. ¿Ambigú? Bueno, muchas gracias.